Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el buró más importante de conferencistas en Latinoamérica, y les doy la más cordial bienvenida a este interesante webinar con Paola Espinosa. Y voy a decirles, ¿qué hace Smart Speakers? Nosotros nos dedicamos a buscar al mejor talento que ustedes requieren, nos dicen sus necesidades y vemos en dónde lo encontramos para que sus eventos virtuales o presenciales, ya sean con clientes o con sus empleados, sean todo un éxito. En diferentes temas como análisis político, motivación, innovación y reinvención, liderazgo en tiempos de crisis, transformación digital, por mencionar algunos. Bueno, pues ya sin más comentarios, voy a presentarles a nuestra gran invitada del día de hoy. Ella es Paola Espinosa, considerada la mejor clavadista mexicana de todos los tiempos, quien ha competido en 3 ocasiones en los Juegos Olímpicos, ganando 2 medallas en los mismos, récord de medallas totales en su deporte en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. 3 veces ganadora Premio Nacional de Deporte y con 4 medallas mundiales en su categoría también. Paola, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Francisco, gracias por la presentación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Muy buenos días a todos. Pues voy a empezar, como ya lo dijo Francisco, soy Paola Espinosa, soy doble medallista olímpica y tengo 33 años. Y les quiero contar cómo empecé con esto de los clavados. ¿Qué fue lo que me impulsó para decir, este deporte es el que quiero hacer y al que quiero dedicarme toda la vida? Y en realidad fue por pura casualidad. Fue por casualidad, porque no me aguantaban en mi casa, porque era súper traviesa, porque ya empezaba a tener problemas en la escuela. Y mis papás pues ya no sabían qué hacer conmigo. Entonces me llevaron al doctor para ver cómo poder calmar esa energía y esas ganas de estar todo el tiempo activa. Y me diagnosticaron con déficit de atención, hiperactividad, y me querían dar medicamento. Entonces ahí fue cuando mis papás saltaron y dijeron, no le vamos a dar medicamento, mejor la vamos a llevar al gimnasio y que haga cualquier tipo de deporte, el deporte que ella quiera hacer. La vamos a llevar a las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche la vamos a recoger. Y me lo cumplieron, así era todos los días de mi vida cuando era chiquita. Pero a mí me encantaba el deporte porque aparte vengo de una familia de deportistas. Mi papá fue nadador muchos años y siempre me inculcaron el deporte. Y esta historia que les voy a contar es muy rara porque a mí me daba mucho miedo el agua. No me quería meter al agua, no quería aprender a nadar. A mí me gustaba gimnasia, me gustaba hacer karate, taekwondo, otro tipo de deportes. Hasta que aprendí a nadar, esto les estoy contando que fue como a los 4 o 5 años. Aprendo a nadar y una entrenadora cubana que estaba en La Paz, Baja California Sur, que es donde empieza esta historia, le dijo a mi papá que si no quería llevarme a clavados, a ver si me gustaba y si lo podía intentar. Entonces, cuando yo entré a la alberca y vi la alberca de clavados, vi las plataformas, los trampolines, todavía ni siquiera sabía cómo se llamaban, pero me gustó mucho, me ilusionó el poder estar ahí y me llevaron. Empecé a entrenar desde muy chiquita, a los 6 años me metieron a clavados. Y me encantó la idea de poderme subir al trampolín, de poderme, de saber que a los demás niños les daba miedo y a mí no me daba miedo aventarme, que al contrario me gustaba muchísimo. Y recuerdo mucho que mi primer clavado de la plataforma de 10 metros, que es la más alta, fue al lado de mi hermana, agarradas de la mano. Ella fue la que me llevó a los 10 metros, nos aventamos y esa sensación desde que me despegué de la plataforma hasta que caía al agua, de esas maripositas en el estómago, entre miedo, ansiedad, felicidad y todo esto, me encantó. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero que mis papás ya me traigan todos los días a clavados. Y así fue. Empecé a hacer clavados cada vez pues más formal. Empezó todo como un hobby, obviamente. Y mi primera competencia fue en la Ciudad de México, a la edad de 7 años. Y me acuerdo mucho que eran clavaditos muy sencillos, parados desde la punta del trampolín. Todavía no tiraba plataforma de 10 metros, solo de trampolín de 1 metro y de 3 metros. Y recuerdo que regreso a Baja California Sur, a La Paz, con 2 medallas de plata.
Fue hace tanto tiempo que todavía ni me daban cordoncito, me las dieron así en la mano, las medallas, y cuando llego al aeropuerto mis papás estaban felices y me abrazaron y me besaron. Y yo creo que ahí fue un parteaguas importante para mi carrera porque yo no sabía por qué ellos estaban tan contentos. Yo le decía, mamá, ¿por qué estás tan feliz si yo no gané? Si no gané la medalla amarilla, quedé en segundo lugar. Y me acuerdo que hasta me habían regalado un perro de lo contentos que estaban por el esfuerzo que había hecho. Y yo me sentía mal. Yo decía, es que no, yo quiero ganar la medalla amarilla. Entonces mi mamá se voltea y me dice, si tú quieres ganar la medalla amarilla, tienes que entrenar bien, tienes que esforzarte, tienes que hacerme caso, tienes que comer bien, tienes que ir bien a la escuela y todo esto, ¿no? Todos los chantajes de mamá que sirvieron porque cada vez le empecé a echar muchísimas más ganas. Y me acuerdo mucho que mi sueño a los Juegos Olímpicos empezó cuando mi papá me puso los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en la televisión. Entonces yo veía a las chinas que se tiraban de la plataforma de 10 metros, daban vueltas, daban giros, caían perfecto al agua y no sacaban ni una gota. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ilusionarme y empecé a pensar y me puse un objetivo en mi cabeza y dije, yo quiero estar ahí. Yo quiero que mis papás me vean como yo estoy viendo esta competencia por la televisión. Entonces mi sueño fue siempre subirme a una plataforma de 10 metros y tratar de hacer un clavado perfecto como las chinas de ese tiempo. Y a los 11 años llega la oportunidad real de avanzar. Me invitan a una selección infantil juvenil a la Ciudad de México. Entonces, iba yo a vivir en un internado en el Comité Olímpico, en donde no podía ver a mis papás en toda la semana. Yo podía salir los sábados por la tarde y tenía que regresar los domingos en la noche. Entonces, prácticamente solo un día iba a ver a mi familia, pero como era en la Ciudad de México, pues mi papá y mi hermana no me pudieron acompañar. Mi mamá sí se fue conmigo, estuvo allá conmigo varios años. Y yo complementaba la secundaria con el deporte. Entonces, me fui a la Ciudad de México, entro al Comité Olímpico y no crean que fue muy fácil. Empecé muy difícil, mi carrera hacia los 10 metros fue muy complicada porque me pegué muchísimo, porque caía de panza, caía de espalda y fue muy difícil ese comienzo, pero yo quería estar en los Juegos Olímpicos. Yo decía, algún día tengo que estar ahí, algún día quiero demostrarle a mi familia que puedo ir a unos Juegos Olímpicos y más por en un deporte en donde había muchísima historia de medallistas olímpicos. El deporte de clavados en México tiene mucha historia de medallistas, pero en ese entonces solo de hombres. No había una mujer que hubiera podido ganar una medalla olímpica. Entonces el proceso fue complicado hacia mis primeros Juegos Olímpicos porque todavía no creían que yo pudiera estar en Juegos Olímpicos y que pudiera pelear un buen lugar. Entonces, conforme fueron pasando los años, empecé a tirar la plataforma de 10 metros, que era lo que yo quería hacer. Muy difícil, muy complicado. Y a los 16 años ya tenía la oportunidad de ir a mis primeros Juegos Olímpicos. Yo fui a mis primeros Juegos Olímpicos de 17 años en Atenas 2004. Ahí fueron mis primeros Juegos. Pero un día antes de irme a esos Juegos Olímpicos, clavados es un deporte que no se puede entrenar tan temprano, gracias a Dios. Tenemos que estar despiertos de cuerpo, de mente, de todo. Nuestros sentidos tienen que estar bien despiertos porque es un deporte peligroso. No nada más te puedes pegar en el agua, sino también te puedes pegar en la plataforma, en los pies, en la cabeza y muchas veces puede ser mortal, ¿no? Entonces, es un deporte peligroso en el que hay que poner mucho de nuestra parte para estar bien físicamente y mentalmente. Pero en ese entonces, un día antes de irnos a esos Juegos Olímpicos, nos hacen entrenar muy temprano. Yo hacía un clavado que nadie en el mundo de las mujeres lo hacía. Yo era la única mujer en el mundo que lo hacía, que son 3.5 vueltas de holandés. Está aquí la plataforma, supongamos que este es el agua, entonces yo me paro viendo hacia el agua y empiezo a dar vueltas hacia enfrente para no pegarme en la plataforma, pero hacia atrás. Entonces eso es lo complicado. Llego a entrenar, me toca hacer ese clavado, lo hago y caigo totalmente de panza desde la plataforma de 10 metros. Yo me acuerdo que lo único que sentí fue que me dolió muchísimo el cuerpo, me ardió. Yo cuando quise ver la superficie del agua, quise salir porque ya me estaba ahogando, no podía salir, no podía moverme, mis compañeros se aventaron por mí a la alberca y cuando me sacan, yo empiezo a ver que el traje de baño ya lo tenía pegado de aquí, de las ingles, y había sido un golpe muy, muy duro. A mí me empezó a dar mucho miedo porque iba a ir a mis primeros Juegos Olímpicos, me iba al otro día,
y lo tenía que volver a hacer. En realidad, el golpe en la piel no fue tan duro como el golpe de la cabeza, el golpe mental, porque me fui a ese viaje con muchísimas horas de viaje, pensando nada más que tenía que volverme a subir a la plataforma y lo tenía que volver a hacer. Y no nada más lo tenía que hacer, sino lo tenía que hacer enfrente de los mejores del mundo, en unos Juegos Olímpicos, en mis primeros Juegos Olímpicos, y yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces me fui muy angustiada, no podía dormir, estaba nerviosa. Llego a la alberca de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la alberca muy imponente, todo padrísimo, increíble, pero en mí, en mi corazón, en mi estómago podía sentir el miedo que tenía yo de enfrentarme a este clavado. Después de varios días, llega el momento de volverme a subir a la plataforma, de hacer 3.5 vueltas de holandés. Empiezo a subir las escaleras, que son muchísimas para subir a 10 metros, y me empecé como a conectar conmigo, en donde dije, solo me pasó una vez, lo he hecho muchísimas veces bien y no tiene por qué volverme a salir mal. Entonces empecé a pensar qué era lo que tenía que hacer. Me paro en la orilla de la plataforma, sí con miedo, sí con nervio, pero el miedo y el nervio estaba aquí contenido. Entonces yo me paré, hice el clavado, salí. Cuando entré al agua y caí derecha, para mí fue, ya no me volví a pegar. Entonces, para mí fue como el cambio de chip para entrar en estos Juegos Olímpicos con la mejor actitud, disfrutarlos porque eran mis primeros Juegos Olímpicos, que me costó trabajo un poco, pero fui finalista en 4 pruebas, que es 3 metros individual, 10 metros individual y los 2 sincronizados. Y fui finalista en estas 4 pruebas, me fue muy bien para hacer mis primeros Juegos Olímpicos. En ese tiempo fui la más chiquita de la delegación. Pero normalmente los deportistas a veces se dan, dicen, bueno, ya cumplí mi objetivo, ya fui a unos Juegos Olímpicos, ya es suficiente. Pero para mí no. Yo regresé de esos Juegos Olímpicos y para mí era, ¿y ahora qué hago? Quiero más. Quiero ir a otros Juegos Olímpicos, pero no nada más quiero ir y ganar una medalla. Ahora quiero una medalla en Juegos Olímpicos, quiero saber qué se siente y voy a entrenar para hacerlo. Llego a México otra vez, a la Ciudad de México y todo, me cambian de entrenador, ahora me cambian con una entrenadora china, y pues para mí fue súper emocionante porque los chinos son potencia en clavados. Entonces yo decía, voy a aprender muchísimo de esta nueva entrenadora, y empecé a entender que los cambios, si los vemos de una manera positiva, pueden ser lo mejor para nosotros, que no hay que tenerle miedo al cambio, que el cambio está en la vida, que es algo normal, que lo tenemos que sobrellevar y aprender a hacerlo. Pero empiezo a entrenar con esta nueva entrenadora, ella no hablaba español, entonces todo con señas, y así nos fuimos entendiendo poco a poco. Y yo me acuerdo que era la típica atleta que me decían, Paola, te tienes que subir a 10 metros, hacer 5 de cada uno, y yo decía, ay no, es que no puedo, es que tengo miedo, es que no puedo, y es que tengo miedo, hasta que un día me agarró mi entrenadora y me dijo, no quiero que me vuelvas a decir que no puedes. Borra la frase de tu cabeza, el no puedo, porque no quiero que lo vuelvas a decir. Y de verdad que fue volver a entrenar, pero a mi mente, para que de mi boca no saliera el no puedo. Que al contrario, que aunque lo pensara, lo reprimiera en mi cabeza y empezara a tener una nueva actitud. Y así fue como fui avanzando. Y para empezar el próximo ciclo de los Juegos Olímpicos voy a unos Juegos Centroamericanos en donde yo me sentía increíble. Yo había entrenado mejor que todos, me había sentido bien físicamente, mentalmente. Yo era de las atletas que llegaba antes que todos, salía después que todos, hacía siempre 1 más, 2 más, 3 más. Tenía muchas ganas, tenía mucha hambre de ganar una medalla olímpica. Entonces voy al principio del ciclo olímpico, que son los Juegos Centroamericanos, y yo sentía que nadie me iba a ganar. Yo me sentía increíble y yo dije, aquí nadie me va a ganar. Empezó la competencia, fui a competir en 3 pruebas, en las 3 pruebas individuales, y me fue muy mal. Me fue bastante mal, solo gané una medalla de bronce en el trampolín de 3 metros, pero en todo lo demás me fue muy mal. Entonces, terminando mi último clavado, yo me acuerdo que estaba tan enojada, sin entender, hasta me jalaba la liguita del cabello y me arrancaba el cabello y todo, y estaba tan enojada. Yo decía, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé si he entrenado tanto? Si no falté ningún entrenamiento, si
si he cumplido con todo lo que se supone que tengo que hacer para que el resultado sea una medalla de oro. En ese entonces, el aprendizaje fue este. A veces estamos tan preocupados por lo que no podemos controlar, que lo que sabemos controlar y podemos controlar se nos olvida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en mi caso yo estaba más preocupada en me siento bien, estoy bien, voy a ganar, me va a ver mi entrenadora, me van a ver mis papás, van a saber que estoy en un buen nivel. Eso era lo que yo no podía controlar, que si el viento estaba soplando muy fuerte, que si el sol, que en las plataformas, eso es lo que yo no puedo controlar. Pero ¿qué es lo que yo sí podía controlar? Era tratar de hacer un clavado perfecto. Eso era lo que yo podía controlar. ¿Por qué? Porque lo entrené 8 horas diarias en una alberca. 8 horas. Eso es lo que yo puedo controlar. Pararme en la punta de la plataforma y tratar de hacer un clavado perfecto. Porque lo he hecho muchísimas veces. Entonces, ese aprendizaje me llevé de esos Juegos Centroamericanos. Quizás no fue el resultado que yo quería, quizás no fueron las medallas que yo quería ganar, pero me llevé un gran aprendizaje que fue este. Entonces, seguí, al próximo año fueron los Juegos Panamericanos, que fueron en